Buenas noches, compañeros y compañeras, doctor. Mi nombre es Claudia Páez, el nombre de mi compañera es Alexandra Bullamelo. A nosotros nos correspondió exponer los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley 1123 del 2007. Vamos a empezar con el artículo 23 de la Ley 1123 del 2007. El artículo 23 nos da las causales de la extinción de la acción disciplinaria. Acá nos nombran dos. Una de ellas es por muerte del disciplinante y la otra es por la prescripción. En este parágrafo nos dice que el desistimiento del quejoso no extingue la condición disciplinaria. Vamos a dar un ejemplo de esto. Automáticamente se da la extinción disciplinaria cuando un abogado muere o se le da la prescripción. Digamos que en vamos a explicarlo de esta manera. La extinción es una acción ligada por el transcurso del tiempo y por los requisitos de la ley. Seguimos con el artículo 24, donde nos dice los términos de prescripción. Aquí nos está dando un término de prescripción de 5 años, pero si son faltas instantáneas, estas se cuentan a partir desde el día de su consumación. Y si son las faltas de carácter permanentes o continuos, de este se empiezan a contar desde la realización del último acto ejecutivo. Aquí nos dice que cuando son varias conductas, que se juzgan en un mismo proceso, la prescripción de las acciones se cumplen independientemente para cada una. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar un ejemplo, que si un abogado comete una falta disciplinaria, efectivamente son 5 años, pero si este comete varias faltas disciplinarias, entonces cada prescripción se debe cumplir independientemente. O sea que si son varias, son 5. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alexandra Bulla. Trabajo con mi compañera Claudia Páez sobre la Ley 1123 de 2007. Esta noche les voy a hablar sobre el artículo 25, que habla sobre la renuncia a la prescripción. Dice que el disciplinable podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de la ejecutoria del auto que la decrete. En este caso, la acción podrá proseguirse en un término máximo de 2 años, contados a partir de la presentación personal de la solicitud. Vencido este término sin que se hubiese proferido decisión definitiva, no procederá a determinación distinta a la declaratoria de la prescripción. Un ejemplo de esto es que el abogado disciplinado podrá renunciar a la prescripción siempre y cuando se cumple el término decretado por la ley. En este caso son 2 años sin que se hubiera dado decisión definitiva. Artículo 26. Causales de extinción de la sanción. Entonces son causales de extinción de la sanción, primero la muerte del sancionado, segundo la prescripción y tercero la rehabilitación. Un ejemplo de esto es que cuando sucede cualquiera de estas tres acciones, con respecto al abogado sancionado, disciplinado, se entenderá por extinguida la sanción disciplinaria, ya que esto alude a una causa, motivo, circunstancia o fundamento como muerte, prescripción y rehabilitación. Esto, cuando sucede en alguna de estas tres causales, pues se da por extinguida la sanción disciplinaria. Artículo 27. Término de la prescripción. La prescripción tiene un término en la sanción disciplinaria de 5 años. Esto a partir de contado ejecutoriado del fallo. Es decir, que el abogado disciplinado, una vez el fallo sea ejecutoriado, la sanción podrá prescribir, la sanción disciplinaria podrá prescribir en un término de 5 años. La sentencia a tratar para este caso es la sentencia número C290 del 2008, magistrado ponente el doctor Jaime Córdoba Triviño. Los demandantes son la señora Dora Lucía Arias Giraldo y el señor Jaime Jurado Albarán. Entonces la sentencia se basa en una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23, 40, 43, 45 de la ley 1123 del 2007, que es el cual está. Bueno, entonces en esta demanda, la demanda solicita la declaración de inexequibilidad de los preceptos demandados por considerar que son violatorios al preámbulo
y a los artículos 1, 13, 16, 28, 29, 32, 226 y 230 de la Constitución Política. Una de las normas que se demandaron en esta sentencia fue el parágrafo del artículo 23 de la ley 1123 del 2007, que fue uno de los artículos que explicamos con mi compañera Claudia Páez. Dice que al no autorizar la extinción de la acción disciplinaria mediante el desistimiento del quejoso y permitir que la acción disciplinaria continúe aún en contra de la voluntad del interesado, se opone a la convivencia y el principio de justicia en un Estado participativo. Preámbulo 1 de la Carta Política, de la Carta de la Constitución Política. Dice que la disposición también desconoce el derecho a la participación en el seno de la administración de justicia al no darle ningún valor al desistimiento del quejoso. Dice que este parágrafo viola también el derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución Política en la medida en que el desistimiento es admitido en otros ordenamientos procesales. Por ejemplo, en el campo penal opera en aquellos delitos que exige querella para dar inicio a una actuación estatal. Así pues, resulta contrario a la justicia que un abogado que cometa una falta disciplinaria a la vez tipificada como delito de carácter querellable pueda beneficiarse de la extinción de la acción penal gracias al desistimiento del afectado, pero debe soportar, sin embargo, que la acción disciplinaria prosiga. De manera subsidiaria, los demandantes señalan que en el caso de la Corte en que la Corte no encuentre el parágrafo acusado por completo ajeno a las disposiciones constitucionales indicadas o en contra pues, de los artículos constitucionales que nombraron de igualdad, debido proceso, lo declara exequible bajo la condición de que se entienda que la acción disciplinaria no se extingue por desistimiento cuando se trate de faltas que atenten contra la recta y leal administración de la justicia, los fines del Estado y la honradez del abogado, en tanto que el desistimiento sí debe extinguir la acción cuando se trate de faltas menores. De acuerdo entonces a la demanda de inconstitucionalidad del artículo 23, la Corte se mencionó de la siguiente manera. Dice que no es posible establecer un juicio de igualdad entre extremos que son sustancialmente distintos, es decir, la decisión legislativa de política criminal de permitir la solución consensuada de un conflicto de naturaleza penal a través de mecanismos como la conciliación y el desistimiento. Se fundamenta en el interés particular y por ende disponible que subyace a ciertas infracciones de reducida o nula dañosidad social. Por lo contrario, el control disciplinario que se ejerce sobre el ejercicio de la profesión del abogado se fundamenta en el poder de la inspección y la vigilancia que lo avala el artículo 26 de la Carta Política, de la Constitución Política, respecto a todas las profesiones, control que compromete el interés público representado para el caso de los abogados en la función social que se asigna a la profesión, así como en el cometido de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una recta y cumplida administración de la justicia. El artículo 23 tampoco vulnera el debido proceso ni el derecho al acceso a la administración de justicia de que es titular el destinatario de la ley disciplinaria, como señala la actora o la demandante. Por el contrario, la continuidad de la acción, no obstante el desistimiento del quejoso, garantiza la posibilidad de que el disciplinable establezca la situación que originó la queja y deje a salvo su buen nombre y prestigio profesional. Una queja desistida sin posibilidad de aclaración por parte del imputado podría sembrar un manto de duda acerca de la dignidad de sus derechos. Por esto, entonces, no se ve afectado tampoco el derecho al debido proceso ni a la igualdad. Por lo tanto, la Corte declaró finalmente exequible. También vamos a hablar de la sentencia C884 del 2007. Es una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23, parágrafo 42 parcial y 101 parcial de la ley 1123 del 2007, por lo cual se estableció el Código Disciplinario del Abogado. Acá la demandante es la señora Mabel Carolina Vargas Hernández y el magistrado oponente es el doctor Jaime Córdoba Triviño. Aquí hay unos antecedentes donde la señora Mabel Carolina Vargas solicitó la declaratoria inconstitucional de los artículos 23, parágrafo 24 parcial, 42 parcial, 43 parágrafo, 69, 101 numeral 6 y 108 parcial de la ley 1123. Las normas demandadas acá fue el título 3, la extinción de la acción y de la sanción disciplinaria, capítulo 1, donde demandan el artículo 23.
nos dice cuáles son las causales de extinción de la acción disciplinaria. Está también el artículo 42, que es la multa, donde dice que la sanción es de carácter pecuniario, que no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente ni superior a 100 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo la gravedad de la falta, de la cual impondrá a favor el Consejo Superior de la Judicatura. Este garantizará programas de capacitación y rehabilitación con las entidades acreditadas. Incluso puede acudir a los colegios de abogados. También acá en esta sentencia demandaron el artículo 101, donde están los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación. La demandante solicita en esta sentencia que se aclare la inexequibilidad de los preceptos demandados por considerar que son violatorios del preámbulo y de los artículos del 1 al 5, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 29, 83, 84, 229 y 230 de la Constitución. Mediante esta sentencia se aclara la manera en que la multa, al ser una sanción autónoma, no necesita de otro tipo de sanciones para poder ser aplicadas. Entonces, aquí terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.